Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana, vamos a abrir el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, comenzando en versículo 26. Qué hermoso lo que cantamos en esta mañana de Cristo, de su redención, del Cordero que quita el pecado del mundo, y cómo eso va y aplica y se ve en todo este capítulo que estamos viendo y todo este tema del nacimiento de Jesucristo. Había una pareja hace poco tiempo, se llamaban Audrey y Tyler. Ellos ya tenían 4 hijos, ellos estaban grandes, no muy grandes, pero grandes. Audrey tenía 41 años, quería tener otro hijo, pero ya no podía tener hijos y el doctor le dijo que la probabilidad de que tenga un hijo era muy baja. Es más, aún queriendo estar embarazada por in vitro, le dijeron que tenía un 10% de quedar embarazada en esa manera. Tomó distintas cosas, intentó distintos métodos, hizo un montón de cosas para poder quedar embarazada y no quedó embarazada. Eso era cuando tenía 41 años. 5 años más tarde, a los 46 años, ella queda embarazada. Y no solo queda embarazada, algo que era una imposibilidad, pero queda embarazada con trillizos. Querías uno, el Señor te dio 3, ¿no? Y un tiempo más tarde, el 22 de marzo del 2022, nacen estos trillizos. Los doctores habían dicho, los expertos dijeron que las posibilidades de que nazcan esto, de que tenga un bebé, y más que eso, que tenga trillizos, era 1 en 200 millones. 1 en 200 millones. Y la probabilidad de que una mujer de 46 años tenga trillizos idénticos era de 1 en 20.000 millones. O sea, hace los cálculos, ¿no? Tenemos 800 millones de personas, 800 mil millones de personas, 8.000 millones de personas, ahí está, en el mundo, y esto es una probabilidad de 1 en 20.000 millones. Es 1 en una generación, más o menos. Increíble. Y fue un nacimiento quizás para las edades, pero aunque parece imposible, fue un nacimiento posible, ¿no? ¿No es así? Fue un nacimiento posible. Y cuando vimos la semana pasada el nacimiento de Juan, así fue el nacimiento de Juan. Aunque virtualmente imposible, fue un nacimiento posible. Fue un nacimiento posible. Zacarías y Elizabeth eran ancianos, eran grandes, eran avanzados en edad. Elizabeth era estéril. Era imposible que tenga un bebé. Y el ángel Gabriel, del Señor viene y anuncia el nacimiento del hijo de Zacarías y Elizabeth, que se iba a llamar Juan. Pero este no era cualquier niño, no era cualquier hijo, iba a ser grande, el más grande hasta su tiempo. Este sería el más extraordinario hasta su día. En el pasado hubo otros nacimientos como el de Isaac, el de José, el de Samuel, pero ninguno como este, ninguno como el de Juan. Después de 400 años de silencio que termina en Malaquías, van a tener el hijo que viene antes de las promesas de Dios. Después de 400 años de aguardar la venida del Mesías, nacería Juan, que sería el precursor del Mesías que vendría. Este es el anuncio para las edades. Y cuando terminamos versículo 25, nos preguntamos, ¿podría haber un anuncio más significativo que este? ¿Podría haber un anuncio más crucial que este? ¿Podría haber un anuncio con más importancia que este? Y la respuesta es sí, sí. Y ese es el anuncio virginal de nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento no es para las edades, es el nacimiento de la historia humana. Este nacimiento no es virtualmente imposible, este nacimiento es absolutamente imposible. No puede ocurrir. Es imposible que alguien tenga un hijo siendo virgen.
Es el nacimiento más esencial y el nacimiento más elemental que haya ocurrido sobre la faz de la tierra. Es el anuncio esperado desde antes de la fundación del mundo. Es el anuncio, como dice Isaías, del admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Es el anuncio del Mesías esperado que se sentaría sobre el trono de David. Y es el anuncio no solo de uno que se sentaría sobre el trono de David, sino uno que reinaría para siempre. Es el anuncio, como dijo Juan, del Cordero que viene al mundo y quita el pecado del mundo. Es el anuncio del Rey que reina eternamente y para siempre. Es el anuncio que trae gozo al mundo entero. Gozo a tu vida. Es el anuncio que, es el anuncio que fue predicho por siglos anteriores. Aún en Isaías 7:14 dice que daría esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este es el anuncio más milagroso. Es el anuncio más sorprendente, más extraordinario que el mundo haya conocido. No es solo otro anuncio, y no solo el anuncio más increíble de la historia humana, y no solamente el nacimiento absolutamente imposible, sin paralelo antes o sin paralelo después de que haya ocurrido, y no solo es el único en la historia y no puede ser repetido, pero hermanos, tenemos que entender sobre todas las cosas que este anuncio de este nacimiento es un anuncio fundamental al cristianismo. Fundamental al cristianismo. La cristiandad depende de este anuncio. La salvación depende de este nacimiento. El anuncio de Cristo de que ha venido, es el anuncio de Cristo de que ha venido en la carne. En Juan 1:14 dice, el Verbo, que es Jesús, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hace hombre para que veamos la gloria de Dios Padre. Es el anuncio de Jesús, que es el Salvador del mundo. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 2:11, que lo veremos en varias semanas, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el anuncio de Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios nace en este mundo. En Isaías 7:14 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y cuando el ángel habla a José en un sueño, dice, hay una señal, una virgen va a concebir y que le dice, le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y está diciendo lo que se dijo en Isaías, ahora se cumple con María, que trae y da a luz al Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha descendido a este mundo. Y es solo por el nacimiento virginal que Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Y tenemos que entender eso. Porque solo el Dios hombre puede ser el Salvador del mundo. Si Jesús fuera tan solo Dios, si Jesús no fuera Dios, entonces Él no podría morir por los pecados de la humanidad, porque solo Dios puede morir por sus pecados. Solo Dios puede perdonar a aquellos que se van al infierno. Y al mismo tiempo, por otro lado, si Jesús no hubiera sido hombre, Él no podría morir por los pecados de la humanidad. Un hombre debía tomar el lugar de hombres. Por eso, por ejemplo, los ángeles no pueden ser salvos, porque ningún ángel murió por ellos. Jesús murió por los hombres. Entonces, porque nació de una virgen, Él es hombre, y porque fue concebido por el Espíritu Santo, Él es Dios, y siendo Dios hombre, Él puede ser el Salvador de nuestros pecados. Y la Biblia afirma esto por todos lados, que Jesús es Dios. En Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo, Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre somos uno. En Juan 20:28 Tomás cae ante el Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. En Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo.
En 1 Juan 5:20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y muchos pasajes más que podríamos leer que demuestran que Jesús es Dios. Y no solo es Dios, pero la Biblia también afirma que Jesús es hombre. Y estas dos cosas se han negado por siglos y siglos, pero sin estas dos cosas no hay salvación. Jesús es hombre. En Romanos 1:3 dice, este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En 1 Juan 4:2 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en 2 Juan 7, Juan dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, el nacimiento virginal, si nosotros lo negamos, negar el nacimiento virginal es negar que Jesús es Dios. Y negar que Jesús es Dios es negar la fe, es negar la salvación, y es negar la redención en Cristo, y es ser un hereje, y es ser engañador y anticristo. Sin el nacimiento virginal no hay evangelio. Sin el nacimiento virginal no hay esperanza. Entonces esto no es solo una linda historia de algo imposible, esto cambia el transcurso de toda la historia. Es el nacimiento más increíble que pudo haber. Es el anuncio de anuncios. Que Dios mismo viene al mundo, nacido de una virgen, para ser el Salvador. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Él, Dios, fue manifestado en la carne. ¿Y para qué fue manifestado? 1 Juan 3:5 nos dice, para quitar los pecados del mundo. Esa es la razón que Él viene. Entonces es el anuncio más importante que hayamos escuchado. Y es un anuncio que todos los días debe sorprendernos, porque este es el anuncio de Jesús, el eterno Dios, el Hijo del Altísimo, el Mesías esperado, que es Emmanuel con nosotros y viene para traernos la salvación. Este es el anuncio del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. El anuncio del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y vamos a ver 4 cosas aquí en este pasaje de versículo 26 al 38. Lo primero que vamos a ver es el saludo sorprendente del mensajero de Dios. El saludo sorprendente del mensajero de Dios. Leamos versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel es enviado, es el sexto mes ¿de qué? De la concepción de Elizabeth, y lo va a decir después en versículo 36. Entonces ella ha estado embarazada 6 meses, ¿se acuerdan que se recluyó 5 meses? Ahora es este sexto mes y el ángel aparece a María. ¿Cuál es el tiempo que ha venido? Es el tiempo que habla Gálatas 4:4. Esta es la plenitud del tiempo, ha llegado el Mesías, ya viene, es el tiempo exacto de Dios. Y Dios envía a Gabriel a anunciar a esta mujer, vamos a ver en versículo 27, la venida del Mesías, la venida del Señor, y lo envía a un pueblito en Galilea. Ahora, pensemos en esto y veamos el contraste, porque el anuncio de Juan fue a Zacarías, a un sacerdote, a uno de la tribu de Leví, alguien que podría ser importante. Y el anuncio fue en Jerusalén. Y no solo en Jerusalén, dentro del templo. Y no solo dentro del templo, mientras estaba quemando incienso al Señor. En un momento súper importante. Fue el anuncio a Zacarías. Y ahora el ángel es enviado a Nazaret. Que pensamos que es importante porque está por todo el Nuevo Testamento, pero en realidad no es importante para nada. Al contrario de Jerusalén, Nazaret es un pueblo insignificante. Lejos del centro religioso, más al norte en Israel, sin prestigio, un pueblito chiquito, dicen que era más o menos de 100 a 300 personas, habitantes, quizás 500 como una recontra exageración. Fue en una región gentil, estaba en lo que era Galilea de los gentiles se llamaba,
un poquito apartado de lo que es el mar de Galilea está. Es sin calle principal a Nazaret, sin calle principal de Nazaret, así como se dice todos los caminos llevan a Roma, ningún camino llevaba a Nazaret, y ningún camino venía de Nazaret. No ibas a Nazaret, no querías ser parte de Nazaret. No se menciona en todo el Antiguo Testamento este lugar y es despreciado por los hombres. En Juan 1:45, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¡ah, glorioso, qué increíble! ¿Qué dice este hombre, Natanael? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Encima de que eran chiquitos, de que eran insignificantes, no eran conocidos como alguien bueno. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Esto es a dónde va el ángel. Esto es donde vive esta niña que vamos a ver en un momento. Entonces el anuncio no es en Jerusalén, el anuncio es en Nazaret. El anuncio no es a una princesa, el anuncio es a una adolescente. El anuncio no es a una esposa del rey, el anuncio es a una esposa de un carpintero. El anuncio no es a alguien grande, el anuncio es a alguien humilde. Vendrá a padres humildes, en una ciudad humildes, porque Cristo viene a rescatar a los humildes. Entonces viene este ángel en versículo 26 y el versículo 27 dice: a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Viene una virgen. ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, nos dice el final del versículo, pero hasta ahora no nos dice quién es. Lo único que sabemos es que es virgen. El versículo empieza diciendo que es virgen, el versículo termina diciendo que es virgen. Las dos veces puesto enfáticamente. Vos tenés que entender algo acerca de María y esto es lo que quiero que entiendas. Y ya les dije quién es el nombre, sí, por si no sabían. Pero vos tenés que saber algo acerca de ella. Es virgen. Y es más abajo, en versículo 34, ella va a decir que no ha conocido varón. Que acá va a decir virgen en nuestra traducción, pero mejor traducido, no conoció varón. Entonces, el pasaje va a ser enfático de que ella no ha tenido relaciones con ningún hombre. Y aquí en este versículo 2 veces quiere que recordemos que ella es virgen. Es imposible en su estado que ella tenga un hijo. Y aún en la ciencia hoy es imposible. Y siempre será imposible. Y nos dice ahí que ella está comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Mejor palabra aquí traducida está desposada. Desposada, como usa creo la Reina Valera, creo que usa ese término. Estaba desposada para casarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, déjenme explicar un poquito lo que era ser desposado, porque hoy en día no tenemos ese término y no tenemos esa costumbre, ¿sí? Pero las mujeres mayormente se comprometían para casarse, se desposaban entre los 12 y 14 años. Entonces acá no estamos hablando de una mujer grande, es una nena. Mi hija tiene 12 años, ¿no? Me hace querer llorar cuando veo esto, ¿no? Una nena, una niña, entrando en su adolescencia. Es chiquita. Aunque mi hija cuando tenga 50 va a ser chiquita para mí, ¿no? Pero es una niña, es una adolescente y está desposada. Y lo que había es que era un periodo que no tenemos hoy entre el compromiso y el matrimonio consumado. Y en el medio estaba esto de ser desposado, algo que en nuestra cultura no existe. Y lo que hacían es que el hombre hacía un contrato legal con la mujer delante de muchos testigos. Y en ese contrato legal el hombre pagaba un pago a la familia de esta mujer y ellos eran legalmente casados y él era legalmente responsable por esta mujer. ¿Sí? Ahora es un poco confuso, pero ya lo vamos a ver todo. Al estar desposados, entonces están legalmente casados. Pero todavía no viven juntos en el tiempo de desposados y todavía no consuman ese matrimonio con relaciones íntimas. ¿Sí? Entonces eso no ocurría en el tiempo de desposados. Es más, si ocurría en el tiempo de desposados era pecado, no debía ocurrir. Entonces por eso también lo que encontramos en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada para casarse con José antes que se llevara a cabo el matrimonio. Se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces están en este periodo, todavía no han consumado el matrimonio y ella quedó embarazada.
¿sí? Entonces tengamos eso en nuestra mente por todo lo que va a ocurrir, porque va a ser muy importante. Entonces lo que ocurría es que una vez que ellos hacían este contrato legal, por un año la mujer vivía con sus padres y debía vivir en pureza y en santidad y no tener relaciones ni con este hombre ni con nadie. Y por otro lado, el hombre estaba por un año trabajando y preparando un hogar para que cuando terminara este año ellos ya tuvieran la fiesta de bodas que duraba una semana y después consumaban el matrimonio. Pero otra vez recordemos, ellos están casados, ¿sí? Si él muere en este año, ella es viuda, ¿se entiende? Pero no se consumó el matrimonio. Entonces es ese periodo en el que ellos están. Y es en este tiempo que el ángel se presenta a María y también en un sueño el ángel se presenta a José en Mateo capítulo 1, en el tiempo de desposados. Legalmente casados, matrimonio no consumado. Eso es lo que es este tiempo. Entonces dice que ella está desposada para casarse con un hombre que se llama José, de los descendientes de David. Lucas no habla mucho acerca de José, pero lo que habla hay que prestar atención a lo que está diciendo. Y vemos aquí que es un descendiente de David, ¿sí? ¿Quién es David? El rey más prominente de Israel. ¿Y quién es David y de qué tribu viene? Viene de la tribu de Judá. Y a David se le prometió que de él y de su tribu iba a venir el Mesías. Entonces es muy importante entender quién es José. Es alguien del cual puede venir el Mesías. Y lo que vamos a ver en Mateo capítulo 1 cuando lo leemos, o lo que podés ver cuando lo lees, es que Jesús viene de la línea real. José no fue el padre de sangre, pero sí fue el padre adoptivo. Y todo lo que es de él pasa a Jesús. Y entonces viene de esa línea de la tribu de Judá. Entonces sabemos de David que sabemos de José que él viene de esta gran tribu y de David mismo. Y entonces al final el versículo dice, el nombre de la Virgen era María. ¿Notan que hasta aquí no nos dice mucho acerca de María? No vemos mucho acerca de ella. Vamos a ver algo en versículo 28, vamos a ver algo en versículo 38, pero acá no dice nada. Recuerdan versículo 6, dice que estaban Zacarías y Elizabeth y nos dice ellos eran justos delante de Dios. Nos dice que ellos actuaban intachablemente delante de Dios, nos da características acerca de ellos. De José mismo dice que es un descendiente de David, que ya nos dice mucho acerca de él. Pero María dice es una virgen. Lo único que sabemos de María es que es una virgen. Nada más. ¿Por qué no dice nada de María? Porque el punto aquí no es exaltar a María. El punto aquí no es adorar a María. El punto aquí no es poner en alto a María. Lo único que debemos saber es que ella es virgen para demostrar que Dios es un Dios de lo imposible. Una mujer estéril como Elizabeth, aunque imposible, podría suceder que tenga hijos, ¿no? Aún el día de hoy. Pero una adolescente virgen, sin tener relaciones, es imposible. Es imposible. Entonces nos dice esta chica que ella es virgen. Entonces en versículo 28 vemos un saludo. Entra el ángel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Esta palabra salve es una palabra que lo que está diciendo es hola, ¿sí? Gracia. Es la misma palabra que usa Santiago en Santiago 1.1, cuando él se traduce saludos en español, es la palabra cairé, que está diciendo gracia a ustedes. Es un saludo, es hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Esa no es la parte que a ella la va a choquear, sino la parte que sigue, que ella se va a turbar en versículo 29. Que dice ahí, salve muy favorecida. Pero antes que entendamos lo que significa, yo quiero que miremos el malentendido que ha habido en esta frase por siglos, especialmente nosotros que vivimos en un lugar, una nación católica, porque se ha entendido muy mal. Gabriel aquí no está adorando a María, no está adorando a María. Gabriel aquí no dijo María llena de gracia. María no dispone gracia, María no es llena de gracia. A María no hay que ir para pedir gracia. No dice nada de eso acá. Estas ideas vienen de una oración de la Iglesia Católica que se llama Ave María, que tomaron y dice así la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Y ellos dicen que toman eso de acá. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dice María llena de gracia. Y lo toman de la Vulgata Latina, donde dice Ave gratia plena, gracia plena, completa de gracia, tú eres llena de gracia. Eso es lo que dicen. Y lo mezclan con la Biblia y lo mezclan con verdad, pero es un error terrible, que es llena de gracia y que ella ruega por nosotros. La Biblia no dice eso en ningún lado. Esta traducción errónea llevó en la época medieval a que se diga que María tenía todo don, no solo espiritual, sino también secular, aún más allá de los ángeles. Y esto trajo la idea consigo de que María era mediadora de gracia. Entonces empezó siendo llena de gracia y ahora ella dispersa gracia a todo el mundo, a todo el que le pide. Entonces yo oro a María para que ella me dé gracia. Eso es lo que dicen. Yo no creo esto, tengo que mostrar que no lo creo, ¿sí? Esto llevó al Papa Pío el IX, el 8 de diciembre de 1854, y todos sabemos que hay un feriado el 8 de diciembre, ¿no? Y sabemos por qué está ese feriado, ¿no? Por la concepción inmaculada de María. Y él declaró así, el Papa Pío IX, desde el primer momento de su concepción, la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Increíble, ¿no? Ahora fuimos de que ella está llena de gracia, que da gracia, y ahora nació sin pecado. Una encíclica papal más adelante, del Papa León, el XIII, dijo: el recurso que tenemos a María en la oración se sigue del oficio que ella desempeña continuamente junto al trono de Dios como mediadora de la gracia divina. Ahora está sentada ahí al lado del trono de Dios y ella está dispersando gracia a todos. Entonces, ya una herejía desde el principio de una mala traducción, y pasan los siglos y miren a lo que llega, a lo que es María. Según la Iglesia Católica, María es la Virgen perpetua, llena de gracia, sin pecado, mediadora de gracia. Una herejía peor que la otra. En uno de sus documentos, leí esta semana, dice: ¿cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? Y miren esto, porque acá está la respuesta. La fe católica reconoce que la fuente de la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los apóstoles y según el desarrollo dogmático que por el Espíritu Santo ha ocurrido en la Iglesia. ¿Qué está diciendo? Acá está la Biblia, cómo la interpreto, de acuerdo a los apóstoles y de acuerdo a lo que la Iglesia determina. Entonces la Iglesia ha determinado todo esto porque estos papas han dicho esto y entonces así debo interpretar la Biblia. Hermanos, no es así. Interpreto la Biblia por la Biblia, no según tradiciones. Las tradiciones no importan. La Iglesia no puede determinar lo que la Biblia dice, la Biblia determina lo que la Iglesia cree. Y lo que vemos es que la Biblia no enseña que María fue sin pecado, la Biblia enseña que todos nacen en pecado, según Salmo 51:1, y dice en Romanos que todos han pecado, y dice que por la paga del pecado todos merecen la muerte, y al único que excluye es a Jesús, que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el único que dice que fue sin pecado. María era pecadora como vos y yo. Segundo, la Biblia no enseña que María permaneció una virgen. Eso de que fue la Virgen perpetua, o sea, tenés que leer un ratito la Biblia para darte cuenta que eso no fue así. Aún en Mateo 1:24 dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Qué significa eso? Que una vez que dio a luz un hijo, después tuvieron relaciones y ya no era virgen. En Mateo 13:55, Marcos 6:3 y otros lugares habla de los hermanos de Jesús. Él tuvo hermanos, él tuvo hermanas, tuvo por lo menos 4 hermanos. Sabemos que uno era Jacobo o Santiago, que escribió el libro de Santiago. Uno fue Judas, no el que lo traicionó, pero el que escribió el libro de Judas. Jesús tiene hermanos. Ella ya no es virgen. Eso es una mentira de la Iglesia Católica. Y la Biblia no enseña que María es la madre de gracia.
Ella no es llena de gracia y ella no puede dar gracia a nadie. Lo que la Biblia enseña es que ella es beneficiaria de la gracia de Dios. Lo mismo que vos, lo mismo que yo. Beneficiaria. Es más, miremos este término, dice salve, muy favorecida. Esta palabra muy favorecida es lo que se llama un participio en griego y es un participio pasivo, que significa que ella no hace la acción, sino que ella recibe la acción. Entonces se refiere a la gracia, no que María da a alguien, sino a la gracia que María recibe de parte de Dios. Y no una gracia que ella puede dar a otros. Ella fue pecadora y redimida por la sangre de Cristo. Y como pecadora se refiere a Cristo como su Salvador. Mírenlo, usemos la Biblia para entenderlo. Capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué necesita un Salvador? Porque es pecadora. Entonces habla de su Salvador. En versículo 30 dice el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué necesita gracia? Porque es pecadora. Dios la escogió en su gracia para salvarla y para que trajera al niño Jesús al mundo. Pero quiero que entendamos una cosa, mientras que negamos la herejía satánica de la Iglesia Católica, porque eso es lo que es, no despreciamos a María. No despreciamos a María. No vayamos al otro extremo y digamos, María, qué horrible que era. No, era igual que vos y yo. Y no solo eso, pero María es muy bienaventurada. Miren, versículo 48 dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella es bienaventurada y todos la van a recordar así. No la exaltamos, pero sí aprendemos lo que debemos aprender desde la Biblia acerca de ella. ¿Por qué es bienaventurada? Porque tuvo un privilegio mayor sobre toda la humanidad y eso fue dar a luz a Dios mismo. Increíble. De miles de millones de personas sobre la faz de la tierra, Dios eligió a esta mujer en su gracia para que ella dé luz a Jesús. Ella es grandemente bienaventurada. Y lo que vamos a ver en versículo 38 más adelante es que ella teme a Dios, ella ama a Dios, ella es justa y obediente ante Dios. Pero no es muy diferente a Zacarías y Elizabeth, no es muy diferente a nosotros hoy. Entonces eso es lo que debemos entender. Entonces aquí está María muy favorecida y escucha este saludo, que la parte salve es normal, pero ser muy favorecida y que un ángel te lo diga es interesante. Y su respuesta en versículo 29, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería esto? Ella tiene miedo, ella está confundida, ella está perpleja. ¿Por qué se ha aparecido el ángel? ¿Por qué se ha aparecido en mi casa? ¿Qué me está diciendo? Y está totalmente turbada y está totalmente sorprendida. Y mientras el ángel le habla, ella dice, se preguntaba qué clase de saludo sería esta. Y esta palabra da la intención de que ella está dialogando dentro de su mente, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué será esto? Está discutiendo, no con el ángel, pero pensando qué es esto, está razonando qué puede ser, cuáles son las implicaciones y cuidadosamente está pensando qué es esto que está ocurriendo. Pero en realidad lo que vemos es que María siempre es así, muy madura para su edad, ¿no? Siempre fue así. Cuando los pastores vieron el ángel y los ángeles y fueron y se lo anunciaron a María y José y fueron a ver al niño Jesús, dice en Lucas 2:19, María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Cuando Jesús nace y luego lo llevan al templo y lo toma Simeón y él habla acerca de este niño asombroso, los padres se quedan ahí y dice que están asombrados de lo que está ocurriendo. Más adelante, cuando Jesús tiene 12 años y van a Jerusalén y cuando terminan allí ellos están volviendo y Jesús se quedó y estaba enseñando en el templo y lo van a buscar, después de 3 días lo encuentran, después vuelven a su casa. En Lucas 2:51 dice, su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Entonces continuamente está guardando toda esta información de lo que está aprendiendo y atesorándolo en su corazón y quizás aún pensando, ¡wow! ¿Quién es este niño tan increíble? Entiendo quién es, pero todavía no lo puedo entender, es increíble. Imagínate, ¿no? Ser María.
y tiene 2, 3 años tu hijo, Jesús, tenés que, sí, ya sé, tengo que hacer esto y esto, y lo hice con perfección. Bueno, anda para allá, ¿viste? No tenía pecado. O cuidar de este niño, es decir, tengo la responsabilidad de Dios en mis manos. No, ya tener un hijo es algo hermoso, pero también estás como, hay tanta responsabilidad y lo cuidás y en una burbuja y lo tenés ahí, ¿no? Imagínate Dios mismo. Y ella iba entendiendo más y más y lo iba guardando en su corazón y el ángel está acá y ella está pensando, ¿qué clase de saludo es este? Y dice el ángel en versículo 30, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas, María, este no es un anuncio de juicio. Yo no voy a hacer nada en contra tuyo. Es un anuncio de bendición. Vos hallaste gracia ante Dios. Vos hallaste favor ante Jehová. Vos tenés gracia ante Jehová, tu Dios. Un anuncio increíble. Y entonces pasamos del saludo sorprendente del mensajero de Dios al anuncio trascendental del Salvador Jesucristo. El anuncio trascendental del Señor, el Salvador Jesucristo. Miren versículo 31. Vamos a leer del 31 al 33. Dice así, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hermanos, estos versículos son increíbles. Este es el anuncio de anuncios. Este es el anuncio que sobrepasa todo anuncio. El de Juan fue el anuncio más importante hasta su tiempo, ¿recuerdan? Y él es el niño más grande que nace hasta su tiempo. Y fue algo totalmente sorprendente y es el precursor al Mesías. Pero este anuncio es infinitamente mayor. Hace un año atrás, con mi papá estábamos visitando a unos amigos después de que habíamos ido a nuestro partido de Michigan, que yo les conté en el pasado que fuimos, y fuimos a la casa de unos amigos y estábamos ahí en su casa, en su living, sentados, y viene este amigo mío y me da un vaso, un termo, que es de Michigan. Sí, no sé si les conté esta historia o no, quizás sí. Pero me da un termo que es de Michigan, y si vas a la clase esta semana vas a verme con ese termo todo el tiempo, un termo hermoso, re lindo, de mi equipo, me encanta, mantiene caliente, mantiene frío según lo que necesitas. Y me lo dio y yo estaba como, ¡wow! ¡Qué regalo! Gracias, esto es increíble, sí, me encanta. Y mientras yo estaba admirando mi gran vaso, mi gran termo, el mejor termo que existía sobre el planeta Tierra, saca otro regalo. Y a mi papá le dice, tomá, y este es para vos. Y es una pelota de fútbol americano firmada por el entrenador del equipo de Michigan. Yo estaba, tomá, dame ese, ¿no? Pero terminamos en un buen acuerdo. Dijo, no sabía a quién dárselo. Le dije, no, dáselo a él, porque cuando él ya no esté, yo lo heredo. ¿No? Entonces, tengo el termo y un día voy a tener la pelota. ¿Sí? Entonces, uno era infinitamente mayor. Acá en un sentido mucho más grande y más fuerte y más poderoso. Juan es el hombre más grande que nace hasta su tiempo. Es el nacimiento más grande de toda la historia, pero ahora te olvidaste de versículos 5 al 25, porque ahora hay un anuncio del Salvador. ¿Sí? Entonces Juan nacería de una mujer estéril, pero Jesús nacería de una virgen. Juan significa que Dios ha mostrado su gracia, pero Jesús significa Jehová salva. Juan sería grande ante el Señor, pero Jesús es grande. Juan sería lleno del Espíritu Santo, Jesús sería concebido por el Espíritu Santo. Juan prepararía el camino del Señor, pero Jesús es el Señor. Él es Dios, Él es el Hijo del Altísimo, Él se sienta sobre el trono. Este es el anuncio más grande de eternidad a eternidad. Nace Jesucristo. Y vamos a ver 6 características de este anuncio en versículos 31 al 36. La primera que vemos es que María como virgen dará a luz un hijo. Dice ahí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y en realidad aquí algo que no se traduce en ninguna de nuestras traducciones que usamos usualmente es la palabra idú, que es he aquí. Le va a presentar algo increíble que no ha ocurrido nunca y comienza diciendo, he aquí, presta atención, mira lo que te voy a decir. Hay un anuncio de que vos vas a dar a luz un hijo
Y esto no es más adelante, y esto no es con José, en tu virginidad. Y ella entiende eso porque lo va a preguntar en versículo 34. Esto es inconcebible. Hermanos, esto es imposible. Es imposible. Es tan imposible como que yo te dijera, anda a volar y te subo a la terraza y vos saltás a volar. ¿Qué va a pasar? Debo llamar la ambulancia y hablar con acá la cochería de al lado, ¿no? Vas a morir. Es tan imposible como que vos vayas y respires debajo del agua. ¿Lo podés hacer? No, te morís. Esto es imposible como si quisieras volver en el tiempo. Alguna vez hiciste algo y dices, si podría volver atrás. Bueno, si podrías lo harías, pero no podés. Esto es imposible. Fue imposible hace 2000 años atrás, es imposible hoy, va a ser imposible por todo el resto de la humanidad. Es imposible. Y él le dice a ella, darás a luz un hijo. Asombroso. Y pensá la perspectiva de María mientras le dice esto. Pero se pone mejor. Dice aquí en 31, y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Y Mateo 1.21 nos dice qué significa esto, porque en Mateo 1.21 dice que el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús es Jehová salva, Yahweh salva. Y entonces le pone este nombre. Este niño que nacerá no es cualquier niño. Es el Salvador, el Redentor, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene para salvar a los judíos. Hechos 5.31 dice, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. En Hechos 13.23 dice, la descendencia de este conforme a la promesa Dios ha dado a Israel un Salvador Jesús. Jesús viene para ser el Mesías de los judíos. Jesús viene para salvar a Israel. Pero hermanos, no solo eso. Y qué hermoso, Jesús viene para ser el Salvador del mundo. En Juan 1.29, Juan dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Juan 2.2 dice, Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación, es la satisfacción por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y esto es todas las generaciones, antes de Jesús, durante Jesús, después de Jesús. Él es el Salvador del mundo. Es en Jesús que se cumple la promesa a Abraham. ¿Recuerdan que le dijo que bendeciría a Abraham y después dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Se cumple en Jesús, se cumple en Jesús. Esto no es solo buenas nuevas para María, esto no es solo buenas nuevas para Israel, esto no es solo buenas nuevas para su tiempo, estas son buenas nuevas para toda la humanidad de todos los tiempos, estas son buenas nuevas para vos y para mí. Estas son las buenas nuevas que cambian nuestra vida, nuestra eternidad. Jesucristo un día vendría y moriría en la cruz por nuestros pecados y resucitaría el tercer día para darnos vida eterna. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Es la única forma de ser salvo. Romanos 10.9 dice que si confesás con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la única forma de ser salvo. Y es por medio de este Señor Jesucristo. Él se llamará Jesús. Este es el mejor anuncio. Estas son las mejores noticias. Tu niño es Jehová salva. Pero no termina ahí, sigue, se pone mejor todavía. 3, versículo 32. Este será grande. Este será grande. Y Lucas no quiere que te pierdas esto. Mirá capítulo 1, versículo 15. Hablando de Juan, porque Él será grande delante del Señor. La palabra es megas en griego. Él será megas delante del Señor. Pero aquí dice, Él será grande. No es un adjetivo, es un sustantivo. Él no es grande en alguna cosa, Él no es grande delante de alguien, Él es grande. Y el Antiguo Testamento lo afirma. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Jesús, Él es grande, Él tiene dominio sobre todo el universo. Pero no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento lo afirma.
Cuando Jesús enseñaba, todos se admiraban de su doctrina, todos se admiraban de su enseñanza, todos se admiraban de su autoridad, no lo podían creer. Echa fuera demonios y dice, ¿tiene poder aún contra los poderes espirituales? Calma el mar cuando está en una tormenta tremenda y el cielo y todo. Y él dice, basta, y todo se calma. Y la gente tiembla, porque Él es grande, porque Él es grande. Y la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Todos se arrodillarán ante Él porque Él es grande, Él es megas, Él es superior, Él es primero sobre todas las cosas. En Efesios 1, 20, 21 dice que Él está sentado a la diestra de Dios sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo nombre que se nombre. Todo lo que vos quieras, poné lo que quieras, Jesús está sobre eso, en este siglo y en el que viene, para siempre. Ese es nuestro Señor, Él es grande. 32 dice, este será grande, y después dice, será llamado Hijo del Altísimo. Esta es una descripción de Dios mismo. Identificar a Cristo como el Hijo del Altísimo es afirmar que Cristo es de la misma esencia que Dios mismo. En Colosenses 2.9 lo afirma, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Él es Dios. En Hebreos 1.3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es Dios. ¿Ves a Jesús? ¿Ves a Dios? Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será. Desde el principio Él es Dios, dice Juan 1.1, y esto es desde antes de todas las cosas. Es el Altísimo, es el soberano, el omnipotente, el Rey del cielo y la tierra, el gobernador sobre todo. Ese es Jesús. Y quiero que entendamos, porque nunca supe esto hasta esta semana, pero esta frase es la única entre todas las del versículo 31, 32 y 33 que el autor escribe de manera enfática. ¿Por qué? Porque todas las frases en griego dice primero el verbo, después el objeto. O sea, lo llamarás Jesús. Él será grande. Le dará el trono de David. Reinará para siempre. Pero en Lucas cambia el orden de las palabras para mostrar énfasis. Así mostraban énfasis en el griego. Y no dice, y su nombre será llamado el Hijo del Altísimo. Aunque en español sí dice eso, pero en griego no dice eso. Dice, Hijo del Altísimo será llamado, para traerlo del Hijo del Altísimo a la luz sobre todas las otras cualidades y características de Dios. Si hay una cosa que vos debes entender de este niño, más allá de que es Jesús, que Él salva, de que Él es grande, de que Él reinará, quiero que entiendas una cosa, Él es Dios. Él es Dios. Y dice que Él, siendo Dios, dice que el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. Esta fue la promesa dada a David, recuerdan, en 2 Samuel 7, cuando le dijo que él no construiría el templo, lo haría su hijo. Y le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, en 2 Samuel 7:12, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Este es Jesús que cumple esta promesa. Él se va a sentar sobre el trono de David para siempre. Y María está ahí como, yo conozco estas cosas. Primero que no lo esperaba porque hace 400 años que venimos esperando y no escuchamos nada. Pero segundo, yo soy su madre. Increíble. Lo que debo decir que no entendían es que Cristo primero venía para sufrir. Venía para sufrir y vino a sufrir, a morir en la cruz por nuestros pecados, pero un día volverá y Él cumplirá con esta promesa tal cual ha sido hecha y Él se sentará sobre el trono de David. Y no solo eso, pero dice al final, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Un día Él vendrá literalmente a reinar por 1000 años, nos dice Apocalipsis 20, por 1000 años. Y luego de eso habrá cielo nuevo y tierra nueva y Él reinará para siempre.
En Daniel 7 dice que su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará y su reino no será destruido. Y dice, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En Apocalipsis 11:15 dice que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Su reino no tiene fin, es para siempre. Hoy vamos a votar un presidente, su reinado tiene fin. ¿Sí? En 4 años, o en 8 años, o lo que sea, o cuando se muera, pero tiene fin. El de Cristo no. Y es el reinado perfecto, gloria a Dios. Entonces este nacimiento no es un nacimiento como cualquier niño. No es como el nacimiento de tu niño que fue lo mejor que pudo pasar en la vida. No, esto es lo mejor que pudo pasar en la humanidad. Es el nacimiento del Salvador del mundo. El Dios altísimo, el Dios soberano, el príncipe de paz, el rey del universo, Dios mismo hecho hombre, ha venido para salvarte. ¿Has creído este anuncio? ¿Has creído en Cristo? ¿Cómo podemos leer esto y rechazar a Cristo? Él es el Salvador del mundo. Y podés tener su salvación por fe en Él, por creer en Él. Entonces pasamos del saludo sorprendente del mensajero de Dios al anuncio trascendental del Salvador Jesucristo y ahora tercero, la concepción imposible del Espíritu Santo. Versículo 34 al 37 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Quiero que veamos que María entendió el anuncio, lo entendió. Y no solo lo entendió, pero lo creyó. Ella entendió perfectamente lo que estaba sucediendo, entendió perfectamente cómo ocurriría. O sea, que ella era virgen y que pasaría, no tanto las cosas, detalles de cómo iba a ocurrir. Pero sabía que no hablaba de tener un hijo con José en el futuro, porque ella dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella entiende que es ahora, es inmediato. Y literalmente acá la palabra no es que soy virgen, ojalá lo hubieran traducido diferente, pero literalmente en griego dice que no he conocido varón, que la Reina Valera lo traduce mejor. Entonces, no solo dice que es virgen, pero lo hace muy detalladamente, no he conocido varón. Entonces en su virginidad no puede tener un hijo. Y se pregunta, ¿cómo va a ser esto? Ahora, su pregunta es diferente de Zacarías. La pregunta de Zacarías era con incredulidad y él le dijo, porque sos incrédulo, la señal que te doy es que vos no vas a poder hablar. Pero lo de ella no es con incredulidad. Ella creyó, aunque está perpleja y está como, wow, no sé cómo va a pasar esto. ¿Por qué? Porque era normal lo que está preguntando, ¿cómo va a pasar si soy virgen? Nadie va a creer eso. Y no entendía cómo iba a suceder. Pero sabemos que creyó porque aquí no hay ninguna acción en contra de ella de no haber creído. Entonces vemos la explicación del ángel en versículo 35. Y lo primero que tenemos que entender de esto es que no hubo nada inmoral o algo sexual que pasó aquí. La Biblia no habla de eso. Hay liberales que hablan de eso. Eso es una pavada. La Biblia no habla de eso. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y en el poder de Dios ella concebirá. Será algo milagroso. ¿Cómo funcionó? No tenemos idea. Creo que Dios no nos dijo porque no lo podríamos entender igual. Pero no fue una concepción humana, fue una concepción divina. Y aquí, lamentable también, hay mucho lamentable en nuestra traducción hoy, pero es así. Pero es bueno, pues nos muestra que ninguna traducción es inefable en su traducción. Pero aquí dice, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero la palabra en griego es hagios, por eso el santo que nacerá. Es mejor palabra, ¿sí? Que creo que la Reina Valera lo traduce mejor también. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este niño que nace es santo. Este niño que nace es sin pecado. Y este niño será llamado Jesús, nos dice en versículo 31. Jehová salva. Este niño será llamado Emmanuel, dice Mateo 1:23, que es Dios con nosotros. Este santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, nos dice aquí en versículo 35 al final. Y ser llamado Hijo de Dios es ser igual a Dios
Y déjenme mostrarles por qué en Juan 5:17 dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba la ley del día de reposo, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo querían matar porque él dijo que era Dios. Que si no era, él estaba bien, había que matarlo, pero como era una herejía matarlo. Este niño que nace es el niño santo, Él es Dios mismo. Y este niño santo y sin pecado, que es Dios mismo, viene a este mundo para tomar tu pecado. Al que no conoció pecado, la Biblia dice, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En 1 Juan 3:5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Vino y murió sin pecado por tu pecado. Y vemos la señal del nacimiento en versículo 36, no que ella lo haya pedido. Ella no lo pidió como Zacarías. María no pide ninguna señal, pero el ángel se lo da. ¿Y la señal cuál es? El milagro de Elizabeth. Ella no sabe acerca de Elizabeth. Nadie sabe acerca de Elizabeth. Después de 5 meses que estuvo escondida, quizás empieza a salir o algo, pero ella no sabe acerca de eso. Pero le dice, la señal que yo te doy es que Elizabeth, tu parienta, ya está en su 6º mes. Pero a mí lo que me encanta es la frase del final, dice en su 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y lo que muestra este pasaje es que ese era su apodo. Como en Argentina, el bajito, ahí está el bajo, el corto. No, el gordo, ¿le hablaste al gordo? ¿No? ¿Le hablaste al alto? Ella es Elisabela estéril. Hoy sí pasé, la vi a Elisabela estéril. ¿Vos la viste? Sí, yo también. Ese era su nombre, era una desgracia para ella, que vimos la semana pasada. Pero su nombre, su apodo era Elisabet la estéril. Y ella sabe exactamente de quién habla. Y ella tenía muchos parientes, seguramente. Y dice Elisabet la estéril. Y María dice, wow, esa es la señal. Si Dios puede hacer lo imposible ahí, ¿cómo no va a poder hacer lo imposible acá? Lo va a hacer. ¿Cómo puede ser esto? Porque la Biblia nos dice que Dios es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede hacer como Él determina. Él no está limitado por nada. Y Él puede dar un niño a Zacarías y Elizabeth en su vejez, en su imposibilidad, y Él puede dar un niño a una adolescente virgen. Dios lo puede hacer. Y Dios así lo hace. Él puede hacer lo imposible en tu vida. ¿Vos crees eso? ¿Vos crees eso? Esto no es solo un principio lindo, esto es un principio que debe ser parte de nuestra vida. No lo imposible según tus deseos egoístas, sino lo imposible según su obra perfecta y lo que Él determina. ¿Pero hay algo en tu vida que parece imposible? ¿Hay pecado en tu vida que parece imposible que Dios perdone y que vos puedas tener victoria? ¿Es imposible que Dios restaure gozo a tu vida por algo, alguna circunstancia que te ha sucedido y no puedes tener gozo? ¿Es imposible que Dios te reconcilie con un familiar o con alguien cercano con el cual no podés tener relación? ¿Es imposible que Dios supla tus necesidades físicas y tus necesidades financieras? ¿Es imposible seguir adelante con todo el sufrimiento que has tenido en tu vida, que has soportado? ¿Qué es imposible en tu vida? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Y no es solo un principio teológico, es un principio que debo practicar, que debo creer. Hermanos, Dios es el Dios del nacimiento virginal. No hay pecado que vos hagas que no puedas ser perdonado y no puedas tener victoria. No hay tristeza que Dios no te pueda dar gozo. No hay relación que no pueda ser reconciliada. No hay necesidad que no pueda ser suplida. No hay sufrimiento que no pueda ser consolado por Dios. El Dios del nacimiento virginal de Cristo es el Dios de la obra imposible. No solo en ese tiempo, sino en tu vida. Y esto incluye tu imposibilidad. ¿Crees eso? María lo creyó y fue toda la diferencia en su respuesta y termina la escena con su gran confesión. Miremos esto, número 4, la respuesta humilde de María. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quién es María? No es la Virgen Inmaculada,
no es sin pecado, no es perfectamente santa, no es llena de gracia, no es mediadora de gracia, no responde a nuestras oraciones dando gracia, no debe ser adorada, no debe ser venerada, no debe ser orada, no se le debe pedir nada, no se le deben ofrecer ritos, todo eso es herejía. ¿Quién es María? Una persona común y corriente como vos y yo, pecadora, rumbo al infierno, con necesidad de la gracia de Dios, salva por la gracia de Dios. María es un instrumento usado por las manos de Dios. Pero poniendo a un lado todo lo malo que se ha enseñado acerca de María, cuando miramos acá versículo 38 vemos un gran ejemplo en María de vivir según la voluntad de Dios. Un gran ejemplo de una niña adolescente. El mensaje para ella habrá sido abrumador. Imagínate, nunca en tu vida recibiste noticias como estas. Nunca. Y nunca las vas a recibir, no te preocupes. Habrá sido abrumador. Y sin entender cada detalle, ella lo aceptó. Una nena de 13 años, con un espíritu y un denuedo inamovible, con una confianza en Dios, por lo cual ella pondría todo en juego por creerle a este ángel. Y recibió un mensaje que nadie creería, un mensaje que traería desgracia a su vida en un pueblo chiquito donde no tenía dónde esconderse. Imagínate 300 personas, como dije, como mucho 500, todos se conocen con todos. Todos saben quién es la niña de 13 años adolescente que está embarazada. Pero ella creció en el Señor y ella confió en el Señor y estaba dispuesta primero a perder a José, que Mateo 1:19 dijo que él iba a divorciarse de ella de manera oculta para que ella no sufra consecuencias. Estaba dispuesta a perder su reputación. ¿Quién creería algo tan semejante? Ahí pasan, claro, sí. Ese es el bebé del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién va a creer eso? Nadie va a creer eso. Absolutamente nadie. Y estaba dispuesta a perder su vida. Porque ser hallada embarazada y no haber consumado su matrimonio con José la hace adúltera y es digno de muerte, de apedreo. Entonces ella pone todo en juego por la causa del Señor y confía en el Señor. Y se somete a Dios y le dice en este pasaje, he aquí, porque acá tampoco lo traduce, pero hay otro he aquí la sierva del Señor. Se somete a Dios con humildad, con lealtad, con amor, confiando en la soberanía de Dios. Versículo 37, que ya lo vimos, que ninguna cosa será imposible para Dios, pero quiero que vean algo que no está en ninguna de nuestras traducciones en español, que es que dice, no hay cosa imposible para Dios, y las últimas dos palabras en griego son toda palabra, en toda palabra. No hay ninguna cosa imposible para Dios en toda palabra, que está diciendo en todo lo que Él diga, en todo lo que Él haga, en cada cosa minuciosa, en cada detalle, no hay nada imposible para Dios. Pero lo que quiero que entendamos es que dice, no hay cosa imposible para Dios en toda reima, en toda palabra. Y miren lo que dice María. Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. En griego es la misma palabra, reima. El ángel le dice, no hay nada imposible para Dios en toda palabra. Y ella dice, hágase conforme a tu palabra. Qué hermoso. Usa las mismas palabras que Dios le envía para ella decir, yo confío en lo que tú dices. Dios usa a esta jovencita consagrada a su voluntad para ser la persona que da a luz al Salvador del mundo. Entonces, dos cosas al terminar en esta mañana. Primero, Dios obra su plan de redención por medio de sus siervos obedientes y dispuestos. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Aunque no entiendas todo su plan, María no lo entendió. Aunque no entiendas por qué Dios te escogió a ti, María no sabe por qué Dios la escogió a ella. Aunque pongas tu reputación en juego y tu matrimonio en juego y tu vida en juego, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? María puso todo en juego. ¿Confías como María en el propósito soberano de Dios? Esto hizo María. A la luz de 1000 preguntas que ella hubiera podido tener, la única pregunta que hizo es ¿cómo va a pasar porque soy virgen? O sea, no lo pueden comprender en mi mente. Pero todos los detalles, ella no preguntó nada de eso. ¿Vos descansás en Dios sabiendo que Él es soberano? Quizás en tu vida hay preguntas
Quizás en tu vida hay dudas, hay falta de entendimiento, hay pruebas, hay dificultades, hay ansiedades, no sabemos por qué, pero eso es la hermosura de esta jovencita que descansó en Dios cuando no tenía todas las respuestas. Y sirvió al Señor y continuó atesorando a su corazón, teniendo más entendimiento y amando y amando y amando a Dios y criando a este niño que sería el Salvador del mundo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas vos descansar en el Señor? ¿Y cómo vas a descansar en el Señor en esas áreas? ¿Y cómo pondrás tus dificultades ante Él? ¿Confías en la soberanía de Dios como lo hizo María y decir, bueno, Dios, haz lo que quieras en mi vida? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, he aquí está el siervo del Señor, he aquí está la sierva del Señor, haz conmigo lo que vos quieras? ¿Estás dispuesto a decir eso? Porque cuando lo digas y el Señor haga lo que quiera, debes permanecer fiel a Él. Si este es tu deseo, entonces, al ver el ejemplo de María, sometete a su voluntad. ¿Y cómo te sometes a su voluntad? Por someterte a su palabra. María dijo que ella dejó que el Señor haga conforme a su palabra. Esto era la palabra audible de Dios por medio del ángel, pero nosotros tenemos la palabra acá. Entonces, ¿cómo me someto yo a Dios? Por medio de someterme a la palabra. Decir que me someto a Dios y no someterme a la palabra es negar lo que confieso. Entonces, debo someterme a Dios. Entonces, debes creer en Dios aún en lo imposible y obedecerlo sin vacilar. Entonces podríamos decir que nosotros como creyentes humildemente nos sometemos a Dios, confiamos en Dios y descansamos en Dios con toda obediencia porque Él es soberano. Sin importar lo que otros piensan, imagínate lo que iban a pensar de María, sin importar eso. Aun cuando vienen dificultades en nuestra vida, le decimos al Señor, Señor, he aquí tu siervo, hacé conmigo de acuerdo a tu palabra fiel. Segundo, el nacimiento virginal es el nacimiento más extraordinario de la historia. Espero que le haya hecho justicia, aunque es demasiado difícil porque va más allá de nuestra comprensión, cómo ocurrió y la importancia que tiene este evento. Dios demuestra su poder absoluto logrando lo que es imposible, porque lo vimos, es imposible. Jesús se hace hombre para ser el Salvador. El Santo nace para ser el Salvador. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es grande, Él es Rey, Él reinará para siempre, por los siglos de los siglos. Pero sobre todas las cosas, este niño es eternamente Dios. No comenzó a existir cuando nació, Él es desde siempre. Es eternamente Dios. Y solo el Dios hombre, nacido de una virgen, puede salvarnos de nuestros pecados. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué el nacimiento virginal de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué este fue el método que Dios usó para que entre Jesús al mundo, para que Jesucristo sea el Salvador del mundo? Por eso. Para que Jesucristo sea tu Salvador. Esa es la razón del nacimiento virginal de Cristo. Entonces, amigo o amiga que estás con nosotros hoy y vos no conocés a Cristo como tu Salvador, las malas noticias son que si vos te morís en este momento o en el próximo momento, cuando te mueras, vos te vas al infierno, sin Cristo, por toda la eternidad. Pero por esto estas son las mejores noticias que podés escuchar. Son las mejores buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Es un mensaje de gozo. Este es un anuncio de gozo. Vení hoy al Señor en arrepentimiento y fe en Cristo, en su obra, y tendrás salvación de tu alma. No hay anuncio mejor que este. Y hermanos que están en Cristo, maravillate, gozate, nunca olvides este pasaje, nunca dejes de maravillarte de este pasaje, nunca dejes de maravillarte del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, tu Salvador, que reinará para siempre, que su nacimiento te asombre, todos los días, por completo, que estés asombrado por lo que hizo Dios acá, cada día de tu vida, y que eso produzca un cambio en tu respuesta diaria al soberano Dios.
Este es el anuncio del nacimiento virginal de Cristo, nuestro Salvador. Oremos. Padre, qué increíble pasaje que tenemos ante nosotros. Una hora no le hace justicia, muchas horas no le hacen justicia. Por toda la eternidad estaremos sorprendidos de este nacimiento de Dios mismo haciéndose carne para ser el Salvador. La forma en que tú has traído a Jesucristo al mundo, lo has enviado, cómo usaste distintos instrumentos. Padre, es absolutamente algo que va más allá de nuestra mente, nuestra comprensión. Pero lo que podemos entender es el mensaje, y es un mensaje de gozo, es un mensaje de esperanza. Porque por medio de este nacimiento viene el Salvador del mundo aquí, y años y décadas más tarde Él va a tomar nuestro lugar en la cruz, va a morir por nuestros pecados, para que tenga salvación eterna. No puedo tener salvación en una obra que yo haga porque no elimina mi pecado. No puedo hacer nada para alcanzar a Dios, pero Cristo, quien es Dios, quien es hombre al mismo tiempo, va a la cruz siendo perfecto y sin pecado, y Él toma nuestro lugar. Es nuestro sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es sacrificado como el Cordero perfecto, una vez para siempre, su sangre derramada sobre esa cruz para traernos redención. Y todo aquel que cree en Cristo, que murió y resucitó, tiene vida eterna. Padre, te ruego, si hay personas aquí que no te conocen, que hoy crean en Cristo como su Salvador. Y recuerden este mensaje como el mensaje más gozoso que puede haber, porque les ha dado vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.